sé vosotros, lo escuchan los ángeles, los demonios, los principados, las potestades, porque nuestra voz llega hasta el tercer cielo y pasa por todos los cielos que hay. Mi voz, no sé, la vuestra, ¿pensáis que la vuestra también? También. Nuestras voces se unen a poder que en este momento por todo lugar me refiero a los cielos, a todo lugar, está diciendo que Jesús es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Y creo que si no lo hacemos muy fuerte, manda a callar a los ángeles para oírnos mejor. Sí. Así es. Bueno, el domingo pasado estuve hablando de lo que podemos aprovechar estos días de Semana Santa. Es una fiesta, es la fiesta de la Pascua, y que podíamos en dos sentidos aprovecharlo, el meditar y buscar más de Dios. Y era, por un lado, porque la Pascua va en dos direcciones. Una va anunciando, señalando a Jesús, el Cordero de Dios, y la otra es hacia nosotros la fiesta de los panes sin levadura, que quitáramos la levadura, que santificáramos nuestras vidas. Y hoy quiero hablar de la primera parte, que es de conocer más a Jesús, de aprovechar estos días para conocerle más. Nosotros pensamos que conocemos a Jesús y conocemos muy poquito de Él. Conocemos lo suficiente para saber que es el Señor y que es el Rey y que todo eso lo sabemos, pero yo sé que sabemos muy poco y que le conocemos poco. Mira, por ejemplo, Juan, que era el apóstol amado, el que recostó su cabeza en el pecho de Jesús, el que estuvo con él en todas las cosas, cuando se lo encuentra en el cielo, no sabía quién era. Es más, lo confunde con un ángel a Jesús, porque vamos a tener revelación de Jesús y de nuestro Padre y del Espíritu Santo toda la eternidad. Vamos a tener toda la eternidad para poder ir descubriéndole. Y quiero empezar con esto. Lo ha leído antes Canín y lo vamos a leer otra vez. Filipenses 2:5. Dice que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y yo he señalado la palabra sentir, porque quiero hablar de eso. Dice, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, Pablo esperaba que lo tuvieran los filipenses, y yo creo que para nosotros también, ¿no? El cual, siendo en forma de Dios, no tuvo, bueno, aquí dice por usurpación, ¿cómo dice ahí? No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, vaya traducción que tengo yo. Bueno, que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo hecho semejante a los hombres. Y estando en esta condición de hombre, se humilló a sí mismo. Fijaros que ya era una humillación hacerse hombre, despojarse de todo para hacerse hombre. Bueno, pues aún más se humilló y se hizo siervo. Y más todavía, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La palabra que me llama la atención es la palabra sentir. ¿Qué ocurrió en Jesús? Porque este sentir que tuvo Jesús le llevó a hacer todo lo que hizo. Jesús tuvo un sentir tan fuerte y tan apasionado que le llevó a actuar de esa manera, de despojarse de todo lo que él tenía para poder venir a hacer lo que hizo, que era salvarnos. Ese sentir que tuvo Jesús le hizo hacer todas estas cosas. Y este sentir, yo me preguntaba estos días, ¿qué te produjo ese sentir? Claro, porque un sentir, para que tengamos un sentir, tenemos que estimularlo de alguna manera. Un sentir viene, mira, ayer estaba viendo un documental sobre los campos de concentración de los nazis y no puedo verlos mucho rato, solo los puedo ver un rato, porque me produce un sentir. El sentir de hacer justicia y venganza de todos estos criminales, canallas,
Y tengo que reconocer que vi en algún momento del documental cómo se llevaban a los... No eran los nazis, eran estos que tenían en los campos que eran judíos o polacos, las mujeres que cuidaban a las mujeres, las llamaban capos. Lo habéis visto, ¿no? ¿Sabéis quiénes son los que...? No eran propiamente soldados los que cuidaban, estaban los soldados allí, pero había otras personas que les encargaban, que se encargaran de estar allí con los presos, en los campos de concentración, y eran peores todavía que los nazis. Y entonces vi en algún momento como cuando termina la guerra y liberan algunos campos, cómo a estos los meten en unos carros y se los llevan, pues me imagino, para... Y tenía yo el sentir que me había producido esto es, qué bien, que se los van a cargar a estos. Porque el sentir te lo produce algo que te viene de fuera. Puede ser un pensamiento, puede ser, a todos os pasará, que veis una película, algo de emoción. El otro día Canín lloraba un poco al ver, Canín se emociona, pues, de estos de una mujer con 60 años que estaba buscando a su padre porque le habían dado en adopción cuando era niña y lo encuentra, y ella estaba tan emocionada y fue un momento emotivo. Si no ves eso, no te produce ese sentir, esa emoción. Entonces el sentir nos lo produce algo externo, una imagen, un pensamiento. Hay veces que se nos producen sentimientos de odio cuando dedicamos nuestro pensamiento a algo negativo, a algo que alguien nos ha hecho y le estamos dando rienda suelta al pensamiento, y podemos odiar a una persona porque le estamos produciendo ese sentir en nosotros por lo que hacemos. Un sonido, un olor, un recuerdo, todas estas cosas producen sentimientos en nosotros de amor, de odio, de indiferencia, de rencor, de violencia, de compasión. Todos, yo creo que de todos estos alguna vez los habéis sentido, ¿no? ¿Alguna vez habéis sentido odio, o amor, o indiferencia hacia alguien, o rencor, o violencia? Todos hemos sentido esto. No es difícil. Entonces, mira, y el otro día, justo entro el viernes, entramos al Más y Más y veo que hay una revista de estas que regalan allí, así, en estilo así, estas de la farmacia que te las dan, que vienen, bueno, son de publicidad, pero bueno, me la llevé porque era gratis. Y justo en la primera página hay una psicóloga hablando de una entrevista que le hacen, y dice una frase que dice esta psicóloga, se llama Elena Noriega. Dice: muchas veces no podremos controlar los acontecimientos de nuestra vida, lo que ocurre a nuestro alrededor, pero sí elegir cómo vivirlos, pues el pensamiento es el que determina nuestra emoción. Decía esta psicóloga, el pensamiento, lo que pensamos, es lo que determina nuestro sentimiento. Entonces yo estaba pensando, me vuelvo otra vez al sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué produjo en Cristo Jesús este sentir tan apasionado, que fue capaz de ir y dar su vida de la manera que la dio, de despojarse de todo para venir, y nada ni nadie se lo iba a impedir? ¿Qué estaba viendo él que le produjera eso? Nos estaba viendo a nosotros. Estaba viendo todo, el pasado, el presente y el futuro. Cuando él murió, incluso bajó a los infiernos para predicar el evangelio a los que habían muerto antes de Noé. O sea que no se le olvidó ninguno. No vino a salvar solo a los de su generación, vino a salvar a todas las generaciones. Y Jesús estaba viéndonos de tal manera que produjo ese sentir en él que nada ni nadie le iba a impedir hacer lo que él quería hacer, que era salvarnos. Por el fruto, por el gozo que estaba puesto delante de él, el gozo, el fruto de su aflicción que somos nosotros. Entonces yo digo, si yo tengo que tener, Pablo está diciendo, Fernando, tú tienes que tener este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué tengo que hacer yo para poder provocar ese sentir en mí? Porque yo tengo que ser como Jesús.
La obra del Espíritu Santo es transformarme a la imagen de Jesús. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer para que ese sentir se produzca en mí? Yo conozco personas que a lo mejor han visto un documental de hambre en África, de cómo se están muriendo los niños, y se les ha producido un sentir tan fuerte que lo han dejado todo y se han ido a África para ayudar a los que están allí. Entonces yo lo que pienso, yo algo tengo que hacer para que este sentir se provoque en mí, porque tengo que reconocer que no lo tengo del todo, tengo un poquito, pero yo quiero tener esa misma compasión que tuvo Jesús. La compasión le llevó a Jesús a hacer esto. Entonces yo tengo que cuidar mis pensamientos, lo que veo, lo que escucho, lo que huelo, cualquier cosa, los recuerdos incluso, que no me estén llevando a que ese sentimiento se produzca en mí. No sé si vosotros podéis pensar lo mismo, que os vendría bien cuidar todas estas cosas. Porque sabemos que cuando vemos determinadas cosas nos llevan a hacer determinadas. Un sentir te lleva a actuar. El pensamiento, el recuerdo, la visión de lo que ves produce en ti el sentir, y ese sentir te lleva a actuar. Y el mundo está esperando ver la manifestación gloriosa ¿de quién? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Nosotros. El mundo está esperando ver eso. Está esperando ver gente, hombres y mujeres, que tengan el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús, que no le dio importancia a lo que era para poder llegar a conseguir el fruto. Y nosotros tenemos que tener eso dentro de nosotros. Jesús no vino como Dios. El otro día hablábamos el jueves que si Jesús era Dios, era hombre. Jesús es Dios y es hombre siempre, pero no usó su condición de Dios en ningún momento, sino usó su condición de hombre lleno del Espíritu Santo. Por lo que creo que tenemos que ser perseverantes en pedir al Señor que nos permita ver lo que Él ve. Yo quiero mirar... No va a salir, luego las cantamos. Pero sigue. Le estoy pidiendo estos días al Señor de una manera más perseverante: déjame ver lo que tú ves, lo que en ti produce esa compasión. Quiero verlo yo para que produzca en mí esa compasión también. El Señor veía a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Señor veía las multitudes y decía: son como ovejas sin pastor. Yo no sé mucho de ovejas ni de cosas de estas, pero seguramente las ovejas sin pastor, no sé si vivirían mucho tiempo, ¿no? Se pierden, no saben dónde ir. Las cabras sí saben, pero las ovejas se quedarían quietas, se comerían lo que hay y ya está. Pero Él veía las multitudes y tenía compasión. Y yo le digo: Señor, permíteme ver lo que tú ves para tener esa compasión que tú tienes. Por lo tanto, también os animo a que seáis perseverantes en que el Señor te deje ver lo que Él ve, lo que Él ama, lo que Él siente. Porque mirad, Romanos 8, 29, dice que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, si tú eres uno de los que antes conoció y predestinó, tanto tú como yo estamos destinados a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. El Espíritu Santo no va a hacer otra cosa en ti. Lo que Él quiere es convertirte en esa imagen. Lo que Él quiere es
en la imagen de su Hijo. Eso es lo que Él está haciendo. Esa es nuestra auténtica lucha. Pensamos muchas veces que es contra el diablo. No. Si nosotros nos sometemos al Espíritu Santo, el diablo no tiene nada que hacer. Muy bien. Segunda de Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando con cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Pues mira, aquí descubro yo algo que yo tengo que hacer. Si viendo una película, un documental, se me produce un sentimiento, más se me va a producir si vengo delante del Señor y le miro a cara descubierta como cuando me miro en un espejo. Yo no me miro mucho en el espejo, pero cuando me miro en un espejo, y dice que así seré transformado de gloria en gloria a su misma imagen. O sea que algo en lo que tengo que perseverar y hacer es ir a la presencia del Señor y mirarle a cara descubierta. Quiero que me transformes, porque así voy a ayudar al Espíritu Santo a hacer la obra que Él tiene que hacer en mí. Jesús, cuando se despojó de todo, vino, pero no vino de cualquier manera. Vino equipado por el Padre, vino equipado por el Espíritu Santo para hacer lo que tenía que hacer. Dice en Juan 1:14: el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. O sea, Él ya decidió despojarse de sus atributos de Dios y decidió que iba a nacer y que iba a ser hombre, y ya vino y estuvo, fue engendrado dentro de María. Y dice Juan que el Verbo fue hecho carne y vino lleno de gracia y de verdad. Él venía equipado para hacer el trabajo, lo que tenía que hacer, conseguir el fruto de su aflicción por el gozo que estaba puesto delante de él. Él venía equipado con estas dos cosas. Luego le añadieron otra más, que son las que yo necesito. Vino lleno de gracia y de verdad. Dice en Juan 1:17 que la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Y en Lucas 4:14 dice que Jesús volvió del desierto en el poder del Espíritu. Entonces estas tres cosas son las que equiparon a Jesús para hacer la obra que Él tenía que hacer. Entonces yo pienso en esto y digo, ¿yo qué tengo que hacer? Como Fernando, para ser transformado, ¿de qué me tengo que llenar yo? Para poder hacer lo mismo que hizo Jesús. ¿De qué me tengo que llenar? De gracia, de verdad y de poder del Espíritu Santo. Yo creo que con estas tres cosas podría hacer muchas cosas, ¿eh? Podría hacer mucho más de lo que he hecho hasta ahora para la obra de Dios. ¿Cuál es la definición de gracia? ¿La sabéis? Una definición. ¿Favor? Sí, la gracia es que Dios nos ha dado lo que no nos merecemos. La misericordia es que Dios no nos ha dado lo que nos merecemos. Él ha tenido misericordia. ¿Nos merecemos el castigo? Sí, pero tengo misericordia y no te lo doy. Pero además voy a darte la gracia, y es que te voy a dar lo que no te mereces. Eso es la gracia. Entonces, ¿cuál es mi problema cuando tengo que actuar con gracia? Mira, me es más fácil actuar con la verdad que yo entiendo, porque mi verdad con los años ha ido cambiando. He ido cambiando de pensamiento en muchas cosas. Yo he estado equivocado y posiblemente en alguna cosa todavía necesito corrección. Entonces, me es más fácil actuar con los demás con la verdad que yo entiendo. Me es más fácil que con la gracia. Porque con la gracia tengo un problema. Y es que me gustaría hacer justicia más que gracia. Y Dios es justicia, Dios es justo.
Pero Jesús no vino lleno de justicia, vino lleno de gracia y de verdad. ¿Vale? Pero yo tengo ese problema, que me es difícil en ocasiones dar gracia en vez de justicia. No sé si os pasa a vosotros. Si la gracia es algo que no se merece la otra persona y yo se la tengo que dar, es evidente que no es porque se lo merezca. Jesús me lo ha dado a mí, no porque yo me lo merezca. Por eso vino lleno de gracia. Jesús se encontraba con la gente y ¿qué le daba a la mujer aquella que encontraron en el acto del adulterio? Que la ley y la justicia decía tiene que morir, apedreada, pero Jesús le dio gracia, porque vino lleno de gracia y de verdad. Luego la verdad no la dejó de lado. Le dijo a ella cuando se iba, vale, nadie te ha condenado, yo tampoco, vete y no peques más. O sea, no la dejó, sigue haciendo lo que te dé la gana, que no te va a pasar nada, no. Jesús venía con gracia para tratar. Y entonces espera que yo trate a todos los demás, que os trate a todos con gracia. Que yo sea lleno de gracia para poder trataros a los demás de la misma manera que Él nos trata. Y yo tengo ese problema. Tengo que luchar de cómo aplicar la gracia a vosotros. Que no la merecéis. Tontería. Buen ejemplo. Cuando tenemos que hacer justicia, primero la gracia, para después la justicia. Sí, pero eso ya que lo haga Él. Cuando Él venga con justicia, que venga. Yo ahora, Él ha venido lleno de gracia. O sea, me va a transformar en eso. Lleno de gracia y de verdad. Y si yo quiero ser como Jesús, yo tengo que estar lleno de gracia. Decía Lucas 4:22 que todos daban testimonio de Él. Estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Entonces leo esto y digo, ¿qué sale de mi boca? ¿Habéis visto en las viñetas de los dibujos que en algunos les ponen dentro de esta... y ponen sapos y culebras? ¿No? Cuando quieren decir palabrotas ponen todo eso. ¿Qué sale de mi boca? ¿Qué sale de vuestra boca? Si de Jesús salían palabras llenas de gracia y la gente daba testimonio de eso, yo digo, si yo tengo que ser como Jesús, tengo que aprender de Él. Esto no se me tiene que olvidar, que de Jesús, de su boca, salían palabras de gracia. Dice que la gente se maravillaba. ¿Nos gustaría ver a la gente maravillándose a nuestro alrededor? Pues vamos a usar palabras de gracia para ellos, para que se maravillen. Y se sorprendían, decían, ¿pero no es este el hijo de José? ¿No es este Fernando? ¿No es este Quique? ¡Qué raro! Salen palabras de gracia de él, cuando antes no salían. Oye, María José, en el trabajo salen palabras de gracia de su boca y la gente se maravilla de esto. Que tenemos que ser como Jesús y aprender de Él. Decía en Mateo 18, esto es el viaje que hicimos a Madrid el otro día, tanto a la ida como a la vuelta íbamos escuchando a Bill Johnson, y Bill Johnson le decía a la gente cuando viene y le dice, ¿puedes orar por mí para que Dios me muestre el ministerio que tengo? Y entonces Bill Johnson le dice, no hace falta orar, yo te lo digo, el ministerio que tienes. Vete, sana a los enfermos, limpia a los leprosos, resucita a los muertos y echa fuera a los demonios. Vete y haz eso. Dice, ya sí, pero quiero saber en qué iglesia tengo que estar. Dice, en la iglesia que quiera, pero tú vete a la iglesia que quiera y sana a los enfermos, limpia a los leprosos, resucita a los muertos y echa fuera a los demonios. Dice, ya sí, pero quiero saber que Dios me hable con quién me tengo que casar. Cásate con quien quieras, pero tú vete, sana a los enfermos, limpia a los leprosos, resucita a los muertos y echa fuera a los demonios. Ese es el ministerio de la iglesia. Si hiciéramos esto, ¿no se estaría haciendo el mundo viendo la manifestación gloriosa de los hijos de Dios? No es tan difícil.
Es fácil, sanar los enfermos, limpiar los leprosos, resucitar los muertos y echar fuera a los demonios. Y les dice, de gracia recibisteis, de gracia habéis recibido esto, dadlo de gracia. Quiere decir, ¿se merece la gente esto? No. ¿Me lo merecía yo? No. Pero si Él me lo ha dado de gracia, no voy a estar esperando para otros, para que sean sanados o para que sean liberados, a esperar a que las cosas las hagan bien. Muchas veces podemos esperar, ya, pero es que no voy a orar por su enfermedad, porque hasta que no haga las cosas bien, como yo le he dicho, le he aconsejado. Pero no dice eso. Dice, tú lo has recibido de gracia, dalo de gracia. Luego ya le enseñarás cómo vivir para el Señor. Pero tenemos que darlo de gracia, no tenemos que estar poniendo condiciones a lo que el Señor nos ha mandado. Entonces puedes estar en la iglesia que quieras, casarte con quien quieras, vivir en el país que quieras, trabajar donde quieras, hacer lo que quieras, pero como dice Bill Johnson, pero este es tu ministerio. Sana a los enfermos, limpia a los leprosos, resucita a los muertos y echa fuera a los demonios y hazlo de gracia. De la misma manera que Jesús nos trata a nosotros. El Señor me perdona a mí todo. ¿A que sí? Es más, yo conmigo soy muy condescendiente. Incluso cuando hago las cosas mal, encuentro la manera de darle la vuelta y justificarme por qué lo he hecho mal. Porque al final es que te lo mereces. Y lo he hecho por tu bien. Te he tratado mal por tu bien para que aprendas. Soy capaz de hacer esas cosas. Lucas 6, 32 y 33 y 34. Dijo Jesús, porque si amáis a los que os aman, aquí en mi traducción es curioso, porque dice, ¿qué gracia tenéis? En otro sitio dice, ¿qué mérito, no? En esta que dice, ¿qué mérito? Pero en esta traducción, que no sé, me tienes que decir, no es como pongo la traducción buena, porque el Esword este no me sale, me salen estas raras. Pero esta rara me ha gustado mucho. Si amáis a los que os aman, ¿qué gracia tenéis? O sea, no estás teniendo gracia, porque amar a los que te aman es algo recíproco. Pero dar gracia amando a otro es que no se lo merece. Entonces, ¿qué gracia estás mostrando? Y dice, porque también los pecadores aman a los que les aman a ellos. Si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué gracia tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué gracia tenéis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. La gracia nos mete en un verdadero problema y conflicto. Porque si tenemos que hacer todo esto a gente que no se lo merece, ¿por qué hizo Jesús todas estas cosas? ¿El motivo cuál era? Salvarnos. ¿Queremos salvar a la gente? ¿Queremos que la gente se salve? Pues quizás deberíamos de empezar a dar más gracia de la que hemos dado hasta ahora. Ya llegará el tiempo de la verdad. Pero cuando empecemos a dar gracia, quizás la gente se acercará más al Señor y dirá, es un Dios de gracia. No solo es un Dios de justicia. Dice Romanos 11:6, que si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Está hablando de la salvación y está diciendo que no podemos hacer obras para salvarnos, que nos ha dado la salvación por gracia. Entonces, si yo no he tenido que hacer obras para recibir la gracia de la salvación, ¿por qué otros a mi alrededor sí tienen que hacer obras para que yo les conceda la gracia? El Espíritu Santo trabaja en mí para que yo sea como Jesús, y esa es la lucha, esa es la verdadera lucha.
Estoy tratando de conquistar el reino de Dios. Yo no puedo esperar que otros hagan obras para yo darles gracia. Y tengo que llenarme de su gracia. Dice Juan 1:16 que de su plenitud, de la plenitud de Jesús tomamos todos. ¿Y esto puede llegar a ocurrir? Pues mira, Hechos 4:33 dice, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Abundante gracia había sobre todos ellos. En el 34 dice, así que ningún necesitado había entre ellos. La abundante gracia que había sobre los discípulos en aquel tiempo hacía que ningún necesitado hubiese entre ellos. En Hechos 6:8 dice, habla de Esteban, y a Esteban lo presenta diciendo, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y milagros entre el pueblo. Esteban, lleno de gracia y de poder. Mira, cuando a Esteban lo van a apedrear, Esteban se lo llevan porque quieren empezar a matar a los discípulos de Jesús. Porque pensarían, ¿qué hacemos? Si no los matamos a estos, van a trastornar el mundo en nada. Entonces se llevan a Esteban y le acusan falsamente, y Esteban, en vez de defenderse, les dice la verdad. Y llega un momento que cuando le van a apedrear, dice que crujían los dientes contra él, de lo enfadados que estaban. Que vio el cielo abierto y vio al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Y en ese momento, alguien lleno de gracia al que le van a apedrear, lo único que se le ocurre decir es, perdónalos. ¿Eso es gracia? ¿Estaba lleno de gracia este hombre? O sea, me van a apedrear de una manera injusta, me van a quitar la vida de una manera injusta, pero estoy viendo lo que estoy viendo y tengo tanta gracia dentro de mí que lo único que se me ocurre, Padre, perdónalos a todos estos. Eso es gracia, ¿eh? Esteban estaba lleno de gracia y de poder. La gracia es el Evangelio de Dios. Pablo decía en Hechos 20:24 que de ninguna cosa hago caso ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el servicio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El Evangelio es la gracia de Dios. Es decirle a la gente, mira, no te lo mereces, pero Dios te ama y te ha salvado. Ha enviado a Jesús. Ese es el Evangelio. No, pero yo he hecho, yo he dicho, yo voy de rodillas y me subo al... No hace falta que hagas nada. El Evangelio es gracia de Dios. Y puede ocurrir que el pecado abunde, como abundó, pero donde el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Esto me llama a mí porque está hablando de Dios, pero si yo tengo que ser como Jesús, cuando yo me encuentro con situaciones de pecado, dice que cuando el pecado abunda, que tiene que sobreabundar la gracia. La gracia tiene que ser más fuerte y más poderosa que el pecado. Entonces me encuentro, en mí y en otros veo situaciones de pecado y digo, ¿qué puedo hacer ante esto? Claro, Dios no quiere que el pecado esté habitando en nosotros. Y tenemos que acabar con las obras de la carne, pero cuando veo a alguno de mis hermanos caer en pecado, lo que puedo pedir es que sobreabunde la gracia en mí para él. Cuando llevaron a la mujer adúltera delante de Jesús, había pecado. La mujer se merecía lo que decía la ley, pero la gracia sobreabundó en ese momento para ella. Y voy a terminar leyendo otra vez esto. Romanos 8:29.
Y alguien más, sí. La tengo aquí. De gloria en gloria. Dice, a los que antes conoció, también los predestinó. Mira, lo voy a leer de otra manera. Porque a mí que antes me conoció, a mí me predestinó para que yo fuese hecho conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Por tanto, yo, en 2 Corintios 3:18, por tanto yo miro a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, para ser transformado a su misma imagen, de gloria en gloria, por el Espíritu del Señor.
ser como Él, llenos de gracia, llenos de verdad y llenos de tu poder, Espíritu Santo.